Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Servillo Más dentro de nuestra iglesia. Cristo es mi bendición. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Gracias por estar ahí en sintonía de esto de lo que tendremos esta noche, una charla pequeñita, teniendo en comparación seguramente que ustedes tendrán cositas por allí que hacer, pero de todos modos queremos brindar una palabra de parte del Señor. Así es de que preparémonos para recibirla en la mejor forma. Bienvenidos esta noche a este nuevo servicio. Pongamos nuestra enseñanza en las manos del Señor. Padre bendito, nos acercamos, Señor, hasta ti en esta noche para que seas tú, Padre, el que nos dirija. Señor, pon palabras de sabiduría en este tu siervo, Señor, y en aquellos que están escuchando la palabra, Señor, que abra su corazón, su entendimiento, Señor, que reciban de la mejor forma tu palabra, mi Señor Jesús. Sabemos, Padre bendito, que queremos glorificarte a cada instante, saber que tú eres, Señor, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestros hogares, de nuestras familias, mi Señor. Por eso, a ti acudimos, mi Señor, en esta noche, Padre bendito, no solamente a aprender de tu palabra, sino también, mi Señor, a brindarte a ti nuestro corazón, nuestra alma, Señor, a postrarnos ante ti y rendirte, mi Señor, toda la gloria que tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, iniciamos esta enseñanza. Gloria sea a tu santo nombre. Bien, entremos en materia. Y este es un tema que yo creo que lo tratan allí las mujeres en sus reuniones, reunión de damas, ¿no? Pero yo me voy a atrever esta noche a tocar algún puntico por ahí de esos. No soy el más docto, no soy el más experto en esto, lo voy a tocar así por encimita. Eso sí, espero que me comprendan, no me van a atacar por allí si cometo algunas barbaridades. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque creo que es necesario que lo toquemos esta noche, en una noche que es bastante importante. Como ven allí el título, dice el desarrollo del feto, el proceso de la concepción humana. Voy a hablar de algunos punticos acerca de cómo es aquel desarrollo muy ligeramente, no quiero ir, ya le digo, a profundidad, no soy el más docto como les digo en esto, quizá mis hermanas tienen mucha más experiencia en esto, no sé si lo habrán tocado por allí en sus reuniones, pero esta noche vamos a tocarlo así, someramente, ligeramente, algo para llegar a una conclusión que es a la que quiero ir o a donde me estoy dirigiendo. Entonces vamos a mirar así somero, ¿cómo es esa concepción? ¿Cómo es ese desarrollo, ¿no? de ese feto?
feto, entendámoslo, es aquel embrión que está dentro del vientre de la mujer. Generalmente el feto se piensa que es ya cuando la criatura ha sido sacada dentro del vientre, ¿no? Y no tiene vida. Eso es lo que comúnmente se llama como feto. Pero feto también, según me estuve mirando, se le llama incluso cuando está dentro y tiene vida, ¿no? Por eso le puse ese nombre, desarrollo del feto. Miremos cómo es aquello. La vida del embrión. Antes que la mayoría de las mujeres sepa que está embarazada, la vida del embrión ya ha comenzado. Esto ocurre tras la fecundación y una vez que se ha implantado el embrión en el útero. Tenemos entendido de que cuando ya está la concepción de la vida, cuando ya existe vida dentro del vientre de la mujer, cuando la mujer se da cuenta, ya realmente esa vida ya existe. Porque vamos a mirarlo allí más adelante lo que dice algunos textos. Según los ginecólogos, mira por ejemplo, dicen, la mayoría de los ginecólogos contabilizan la edad gestacional del feto según la última regla de la mujer. Esto significa que las 40 semanas aproximadas de duración de un embarazo empiezan a contar a partir del primer día de la última menstruación. Según los ginecólogos, entonces, el desarrollo de ese embrión, ¿no? El proceso del embarazo, arranca desde el momento en que la mujer no tiene su último periodo. Sin embargo, mira lo que dicen los anatomistas. Estos, por el contrario, utilizan la edad gestacional embrionaria que contabiliza el embarazo desde el momento de la concepción. Ellos lo que dicen, los anatomistas, es que cuando la mujer ha tenido su último periodo, ya han pasado unos días cuando la criatura o ese feto que ha sido fecundado, ese cigoto, ya ha sido fecundado, ya llevan algunos días antes de que la mujer se dé cuenta de que está embarazada. Entonces, ellos dicen que de pronto el embarazo no es exactamente desde el último periodo, sino desde unos días antes, porque ya la fecundación ha tenido lugar, ya lo que es aquel feto, aquella, digamos, primer embrión, ya se está formando y ya tiene vida dentro del vientre de la mujer. Resulta que es que la mujer pues hasta ese punto no se ha dado cuenta de que está embarazada, sin embargo ya hay vida y ya hay un cigoto fecundado allí en ese lugar. Bueno, no vamos a entrar aquí a discutir si tienen la razón los ginecólogos o los anatomistas. Ese no es el punto en que vamos. Solamente quiero que lo tengamos como referencia y nada más. El embarazo. La mayoría de los embarazos tienen una duración de entre 38 y 42 semanas. Ese es el promedio que se da más o menos. Si el bebé nace antes de las 37 semanas, o sea, antes de esos 38 semanas que ellos calculan que debe estar, se dice que es prematuro, pero si en cambio, si la gestación se prolonga más allá de las 42 semanas, se habla que el embarazo es tardío o gestación cronológicamente prolongada. Como les digo, no quiero ahondar mucho en estos temas porque mis hermanas son las más expertas en eso. Entonces yo quiero simplemente tener simplemente unas referencias que quiero que tengamos claras antes de entrar al tema que yo les quiero mencionar. Veamos, el feto y su desarrollo en el embrión. Dice, en el primer trimestre de la concepción hasta las 12 semanas de la gestación, 12 semanas, 3 meses, empecemos a contar 3 meses desde la gestación. Es decir, no desde el momento en que la mujer deja el periodo, sino desde el momento en que el cigoto o el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide. A partir de ese momento, 12 semanas, se han formado los principales órganos del feto, tales como el corazón, el intestino, el estómago y demás. Es decir, durante esos 3 primeros meses ya se han formado una gran cantidad de partes, de órganos del cuerpo de ese pequeño ser que a ese punto es casi que microscópico, es demasiado pequeñito, pero sin embargo ya tiene una serie de órganos que le dan vida. Sigue diciendo, a partir del segundo trimestre, o sea, ya el cuarto mes de embarazo, entre las semanas 13 y 20
sus órganos van madurando y adquieren mayor complejidad. Básicamente lo que se dice allí, o lo que yo entiendo, es que ese embrión ya tiene figura, ya tiene casi todas sus partes. Lo que ocurre ya del cuarto mes hacia adelante es el desarrollo de esas partes. Pero las partes que conforman el cuerpo humano ya están desarrollados en ese embrión durante los primeros meses, ya se han formado. Lo que pasa es que de pronto no tendrán la figura, ¿no? Por el caso de las manos, aún los dedos están juntos, es un puñito así. Pero digamos, ya tienen cada uno de esos órganos. Lo que pasa es que después viene el desarrollo de esos órganos, pero ya está formado. Sigue diciendo allí, en el último trimestre, ya los últimos 3 meses del embarazo, semanas 28 a 42, el bebé ya simplemente se prepara para nacer. Es decir, durante ese periodo ya el bebé prácticamente está listo. Tal es el caso que, digamos, según por ahí vi, un bebé ya nacido a los 6 meses, si bien es prematuro, ya se puede salvar porque ya tiene prácticamente todo su organismo bien desarrollado. Miremos más adelante lo que sigue diciendo esta parte. Dice, la mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor de las 3 semanas después de la fecundación. Esto es lo que decimos que, por ejemplo, está la fecundación, llega el espermatozoide, fecunda el óvulo y la mujer solamente se da cuenta de que está embarazada cuando ya su periodo no viene. Sin embargo, ya esa criatura lleva 3 o 4 semanas, 3 semanas por lo menos, ya de formación dentro. Sin embargo, la mujer no se ha dado cuenta de que eso está pasando dentro de su organismo. Miren lo que dice allí. En ese momento, es decir, en esas 3 semanas, el embrión se alarga y empieza a entreverse en una forma humana. Nosotros hemos visto de pronto la representación de lo que son los óvulos y estos son unas rueditas, ¿no? Cuando llega la fecundación y empiezan a dividirse, pero entonces dice que ya allí, claro, empiezan a tomar forma humana, lo primero que hacen es alargarse. Tricito, pero una cosita pequeñita, yo creo que ustedes lo han visto, que eso es algo muy diminuto, se pega, digamos, a las paredes del vientre allí de la mujer y baja ya al útero durante esos primeros días y empieza obviamente su desarrollo. Sigue diciendo, en ese momento, esto lo leímos ya, el embrión se alarga y empieza ya a verse una forma humana. Dice, poco después comienza a desarrollarse la zona que se convertirá en el cerebro y la médula espinal, un tubo neural. Generalmente nosotros vemos la representación que es lo primero que se ve allí dentro de ese primer feto o ese primer embrión. Se nota la más que todo es la médula espinal, ¿no? Y el cerebro, una cosita que baja así, ¿verdad? Es lo primero que se forma dentro del cuerpo humano. Sigue diciendo, poco después comienza a desarrollar, a eso lo leímos, luego dice, el corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse antes, en torno al día 16. Esto me pareció increíble haberlo notado, que en el día 16, imagínense, ya les digo, las mujeres ni siquiera se han dado cuenta que hay una vida allí porque todavía no han notado nada dentro de su organismo y sin embargo ya esa pequeña cosita que está allí, lo primero que forma y que tiene es un corazón y vasos sanguíneos. Solamente en el día 16 ya eso se está formando. Sigue diciendo, el corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20 más o menos, y el día 21 aparecen los primeros glóbulos rojos o eritrocitos. Los vasos sanguíneos continúan desarrollándose y el embrión en la placenta. Entonces ya baja aquel embrión, se entra dentro del útero de la mujer, forma su placenta y empieza a desarrollarse. Pero es sorprendente que esa pequeña cosita, digamos, eso que es insignificante, ya tiene corazón, ya tiene sangre, solamente han pasado 20 días y ya está en formación. Y yo quise destacar esto porque más adelante vamos a ver que esto es muy importante, el hecho de que ya tenga corazón y tenga vasos sanguíneos, tenga sangre. Sigamos viendo qué nos dice aquí esto. El feto
casi todos los órganos terminan de formarse unas 10 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 12 semanas de embarazo. Es lo que habíamos hablado anteriormente. Para las 10 semanas, ese principio, ya casi todos los órganos están formados. O sea, lo que va a pasar de ahí en adelante es que se van a empezar a desarrollar. Pero a ese punto, esas primeras semanas, esas primeras 10 semanas son vitales para dentro de un bebé, porque es donde se desarrollan todos sus órganos, es decir, se forman todos sus órganos. Después, como les digo, viene el desarrollo de cada uno de esos órganos. Dice, las excepciones son el encéfalo y la médula espinal, que curiosamente son las primeras que uno empieza a notar allí. Dice que siguen formándose y madurando durante todo el tiempo del embarazo. La mayoría, presten atención, de las malformaciones o anomalías que tienen estas criaturas tienen lugar durante el periodo de formación de los órganos, cuando el embrión es más sensible a los efectos de los fármacos, las radiaciones o los virus. Por eso a las mujeres se les tiende que tengan demasiado cuidado, ¿no? Durante esos primeros meses, porque es cuando el bebé está formando todo su organismo, ¿no? Ahí es cuando pueden venir las malformaciones, cuando no hay un desarrollo, cuando no se crean algunas. Por eso hay que tener mucho cuidado durante esos primeros meses, porque es cuando los organismos, las partes de ese organismo se están construyendo. Veamos qué nos sigue diciendo acá esto. Esto era lo que les decía, que deberíamos de tener un poquito cuidado acerca de lo del corazón y los vasos sanguíneos, porque yo quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios respecto a eso, y esto toma una connotación bien grande. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nótese muy bien en estos dos pasajes de la palabra del Señor, donde nos dice que radica la vida. La vida radica en la sangre y en el corazón exactamente. Y qué curioso que cuando uno mira el estudio humano, digamos, de cómo el ser humano está naciendo o está llegando a una nueva vida, lo primero que se forma, aparte de la médula espinal y el cerebro, solamente han pasado un par de semanas desde que hay ya una fecundación, solamente un par de semanas, y se forma el corazón y la sangre. Son los dos primeros elementos que se forman dentro del ser humano. Qué curioso, ¿no? Que la Biblia ya lo había anticipado hace muchísimos años sin tener supuestamente estudios. Y sin embargo ellos se dan cuenta que la Biblia demuestra que allí es donde justamente radica la vida. Cuando un ser nace, obviamente su corazón, su sangre son vitales, y es lo primero allí dentro del organismo, lo primero dentro de ese embrioncito que se forma, el corazón y la sangre. Solamente 2 semanas han transcurrido y ya eso existe. Eso es para darnos cuenta dónde nace la vida. Aparte que la vida, la concepción de la vida, ya sabemos que es el espíritu del Señor. El espíritu, recordemos por ahí en Génesis, dice, sopló aliento de vida sobre aquellos seres que eran de barro y les da vida. Esa es la vida, el espíritu del Señor. Y obviamente sobre una criatura de estas, ya el Señor ha soplado sobre ellas. Entonces, digamos, los 3 elementos vitales que son vida, ya los posee una criatura, en caso de estos, un embrión que apenas está empezando la vida. 2 semanas y ya tiene los componentes principales de lo que es vida. Sigamos viendo algunas cositas. Esto es, digamos, más fisiológico, pero yo quiero mirar otros elementos que me encontré allí acerca de lo que son estas criaturas. El sexo. El sexo del bebé queda determinado desde el momento de la fecundación, pero no es visible sino hasta la semana 16 o 18 del embarazo. Los órganos sexuales externos se forman alrededor de la 20 semana. Es decir, si va a ser hombre o mujer, mira, desde el momento en que hay concepción, desde el momento en que el hombre y la mujer se juntan y hay un espermatozoide que fecunda un óvulo,
desde ese mismo momento ya el sexo del bebé está concebido. Es increíble, ¿no? Esa concepción se llega a ver, digamos, hasta la semana 16, pero los órganos ya que nos representan como hombre o como mujer empiezan a desarrollarse solamente después de las 20 semanas. Es decir, 5 meses aproximadamente. Ahí es cuando empiezan a salir o a formarse ya los órganos sexuales y que nos empiezan a dividir. Pero internamente ya esa concepción de ser hombre o de ser mujer ya nos ha sido entregada, imagínense, desde el momento en que hay una relación sexual. Desde ese punto, ya en ese momento sabemos qué es lo que va a ser hombre o mujer. Bien, otra cosita, el lenguaje. Los investigadores descubrieron que el aprendizaje del idioma empieza en el útero. Ya hay una, dice según Baby Gaga, esos son unas páginas, al final les voy a dejar las páginas donde yo investigué y leí todo esto, no crean que me lo sabía muchas de estas cosas, sino que fui a investigar y ahí les voy a dejar al final las páginas donde yo leí esto. Una de estas es esa Baby Gaga y hay otras páginas por allí. Pero me llama la atención lo que dicen allí y sobre todo lo que mencionan en todo ese estudio, porque es un estudio larguísimo que hay, que el aprendizaje del idioma de esas criaturas empieza desde el mismo vientre. Hicieron un experimento con varios bebés, según ellos demuestran allí. Hicieron el experimento de que las mujeres hablaban en su idioma, ¿no? Obviamente las que son americanas hablarán inglés, las españolas pues hispano y lo que pues así, cada quien hablará su idioma. Hicieron el experimento con los bebés después de que nacieron y les pusieron palabras o diálogos, digamos, en diferentes idiomas. Y ellos reaccionaban, imagínense, reaccionaban cuando escuchaban el idioma que la mamá hablaba. Es decir, que ellos tenían ya una concepción del idioma, pero era de lo que habían recibido a través de la mamá. Si era, en el caso de que sean hispanas, les ponían español, ellos reaccionaban a esas frases español. Si fueran ingleses igual. Entonces se dieron cuenta que el lenguaje incluso viene influenciado desde el mismo vientre de la mamá, dependiendo del idioma que la mamá habla. Pero no solamente es el idioma, des en cuenta, hay algo, otras cositas por allí que me parecieron, pero bien interesantes. El sueño. El 90 o 95% del tiempo que pasan en el útero esos embriones están durmiendo, según la web. Parents Web. Durante la parte de esas horas se encuentran en fase REM y los científicos creen que se podría estar soñando. Esto del sueño es algo que es un estudio que lo han intentado durante mucho tiempo de explicar desde tiempos memoriales. Creo que les mencioné alguna vez, creo que cuando hablamos de los mensajes subliminales, que eso lo empezaron a estudiar por 4.000 años, hace como 4.000 años, por allá esa cuestión. Y siguen buscando qué es lo que tiene el sueño. Incluso, mire, de los bebés, una de sus primeras reacciones que tiene es que sueña. ¿Qué influencia tiene el sueño? Es algo que realmente no se puede explicar. Algunos dicen que es liberar energía, otros dicen que se le escape a no sé qué. Bueno, una cantidad de cosas, pero realmente no se ha podido concebir qué funcionalidad tiene el sueño. Pero noten como una criatura de estas ya, según se han dado cuenta, uno de sus primeros instintos es soñar también, pasar mucho tiempo y obviamente soñar. Los sentidos, el siguiente que está por allí, dice, los bebés huelen y saborean la comida que su madre come, ya que se refleja en el líquido amniótico. Además, para prepararse para reconocer el olor de su madre y de su leche materna. Otra cosita, uno piensa que esas pequeñas criaturitas que están allá en ese mundo no sienten ni tienen nada. Mire, des en cuenta cómo incluso hasta los sentidos empiezan a desarrollarse. Huelen, sienten el sabor de la comida. De hecho, mencionaron por allí algunos estudios, ya les digo, por ahí están, les voy a dejar los links. Mencionan en algunos de esos estudios cómo algunos bebés o algunas criaturas después en sus primeros años tienden a gustarle los alimentos que generalmente la mujer degustaba en sus tiempos de embarazo. Es decir, si una mujer comía mucho chocolate, el niño nace en esos primeros años deseando ese sabor. Cuando se les da, ellos como que disfrutan ese sabor.
porque era algo que venía ya desde la misma concepción del bebé, el tiempo que estuvo allí dentro del vientre, ya los bebés empiezan a experimentar ese tipo de cosas. Y no solamente eso, dice que ellos reconocen el olor de la mamá, justamente por el hecho de haber permanecido tanto tiempo al lado de ella, ellos ya se familiarizan, ¿no?, con ese olor y reconocen cuál es exactamente la mamá de ellos. Es algo bien interesante, ¿no?, con esto de las criaturas. Sigamos viendo otros factores que vi por allí que me parecieron bien extraños. El gusto. Dese cuenta, no pensaría que ellos no comen ni nada, pues están allí en aquel mundo, pero vean que el gusto. Los bebés desarrollan preferencias alimentarias en el útero a partir de lo que come su madre. Esto era lo que les mencionaba anteriormente, que generalmente esas criaturas de los bebés cuando nacen, de acuerdo a lo que la mamá haya comido, como que vienen con esas preferencias. En mi caso yo creo que mi mamá no comía muchas lechugas, porque no tenía mucha apetición por ellas. Algunos bebés lamen la placenta cuando su madre come una de sus comidas favoritas, según ese portal nuevamente. Imagínense, lamen ellos cuando la mamá come algún elemento de esos y que le empieza a fascinar, ellos también como que lo degustan. Dese cuenta cómo los sentidos se desarrollan. Uno pensaría que esas criaturas solamente son una cosita allí que no tiene nada, pero desarrollan todo, desarrollan el olfato, el sentido, el gusto, cada uno de esos sentidos, cómo los van desarrollando ya estando allí. El oído, mira, el estudio de los movimientos fetales, la tasa de respiración y los latidos muestran que los bebés reaccionan ante la música en el útero e incluso recuerdan después del nacimiento, según Livingstone. Una de las cosas que notaron ellos es que incluso le ponían a las mujeres allí cerquita al vientre, les ponían como parlanticos para que ponerles música y los ambientaban y esto y aquello. Cuando nacieron incluso pusieron ese tipo de música y los bebés reaccionaban ante esa música. Es decir, como que ellos se acostumbraban a ese tipo de cosas. Y va un poquito más allá. Vea lo que sigue diciendo allí. A las 24 semanas, los oídos del bebé están completamente formados y pueden escuchar los sonidos que hace el cuerpo de su madre, incluyendo la digestión, la respiración y el habla. Incluso lloran ante ciertas situaciones. Este estudio que vi allí me pareció bien dramático también. Yo creo que las mamás, allá voy con ellas, quienes han sido lo han experimentado, que hablan con el bebé y el bebé como que le responde, se mueven dentro de sus vientres. Pusieron a niñitos a que hablaran ahí y ellos reaccionaban dentro, o sea que ellos se empiezan a entender esas situaciones. Y no solamente, sino que esos bebés reaccionaban ante ciertas situaciones. Por ejemplo, dice allí que se les vio incluso hasta llorar. Imagínense la reacción que ellos toman, se les vio hasta llorar ante qué cosas. Cuando la mamá gritaba, ellos hacían una cara extraña y lloraban. Lloraban esos bebés cuando la mamá grita, cuando la mamá tiene un momento de angustia, cuando la mamá tiene un momento de depresión, los bebés lo sienten. Eso se le transmite a ellos y se dieron cuenta que esos bebés lloraban ante esas situaciones. Y es que yo me lo imaginaba, o sea, alguna vez yo les mencioné que incluso nuestro mundo es como si nosotros estuviésemos en un gran útero. Imaginemos que este es el útero de una madre. Nosotros estamos acá desarrollándonos hacia un futuro, hacia un mundo distinto, que será un mundo espiritual en un futuro cuando viajemos con el Señor. Ya sabemos que este no será nuestro mundo, así como los bebés saben, o no sé, ellos conocen de que ese útero no será eterno. Un día van a salir de allí y van a tener otro mundo. Pues exactamente así nos pasa a nosotros. Un día saldremos de este útero e iremos a otro mundo. Lo único que estamos haciendo en este lugar es desarrollando nuestros miembros, preparándonos para un mundo distinto. Pero así como en este mundo, nosotros tenemos tsunamis, tenemos terremotos, tenemos una cantidad de cosas y nos asustan. Eso pasa en el mundo de los bebés.
Ellos allá en su mundo, dentro de la placenta, cuando la mamá grita, cuando la mamá sufre una depresión, esos son los tsunamis de ellos. Entonces se asustan y encontraron eso, que lloran incluso, o sea, ellos tienen sentidos también ante eso. Sigue diciendo allí, el hipo, comienzan a tener hipo en el primer trimestre. Ellos tienen hipo y según entiendo que es necesario que lo tengan. Según dice ahí, se trata de un reflejo que prepara al bebé para que pueda beber y respirar. Entonces es una cosa normal que ellos la tienen que sentir, el hipo, porque eso les prepara esos órganos que necesitan tanto para beber, para respirar. Bien, sigamos adelante, lo que sigue diciendo. El juego. Los bebés son activos dentro del útero. Díganlo para las mujeres a ver si no sienten al bebé de pronto saltando. Ellos dicen, juegan, tocan el cuerpo con las manos y también las paredes del útero. También se les vio dando tirones y jugando con el cordón umbilical. Es más, hicieron un experimento y esto ya le digo a las mujeres que han tenido sus embarazos, de pronto lo han sentido. Ellos dijeron que los bebés juegan, que incluso cuando se toca el vientre por un lado, ellos desde adentro también tocan. Y lo intentaron con varios niños, haciéndole con el jueguito con algunos vientres de algunas madres, y se notaba eso. Entonces a ellos les gusta el juego, les gusta divertirse también allí. Se relajan. Las imágenes de ultrasonido permiten ver a bebés chupándose el dedo y tocándose la boca. Es una forma de tranquilizarse y además así se preparan para el proceso de la alimentación. Cuando ellos ya pasan esos tiempos de angustia o algo que quieren obviamente descansar y esto, su forma es chuparse el dedo, es una forma de escapar, de sentirse nuevamente liberados. Sonríen. Las imágenes digitales también mostraron a los bebés sonriendo en el útero, son felices. Es un signo de satisfacción, según lo informó la BBC, un estudio que ellos hicieron. Tienen sentimientos, entonces imagínense, lloran, ríen, son criaturas realmente que ya tienen todo, lo huelen, lo palpan, juegan, son seres totalmente desarrollados que tienen una cantidad de sentimientos, no solamente desarrollan su cuerpo físico, sino también sus sentimientos, mire cómo los desarrollan ya, sienten toda esa cantidad de situaciones. Allí el cuadrito final dice, tienen erecciones, imagínense, los bebés niños pueden empezar a tener erecciones justo después del nacimiento y a veces incluso en el útero según Livestrong. Imagínense, no alcanzan a nacer y ya están en esas. Ay, Dios. Líquido amniótico. El líquido amniótico es esencialmente orina. El bebé está bebiendo el fluido y orinando continuamente. La cantidad de fluido también puede ser indicador de la salud del bebé. Si no hay líquido suficiente, puede que los riñones del bebé no estén desarrollándose correctamente. Por el contrario, si hay demasiado líquido, tal vez tengan dificultades para tragar. Es una muestra entonces para que los médicos conozcan cómo está yendo el desarrollo del bebé. La primera deposición. Durante todo el proceso gestacional, el bebé crea su primera caca, llamada mecomio. Está compuesto por células, por líquido amniótico y pelo. La visión. Los bebés se revuelven ante la luz brillante cuando se proyecta directamente a través del útero. También se les vio abriendo y cerrando los ojos como parpadeando. Esto dicen incluso que por eso no se busca que los bebés no estén expuestos a ese tipo de luces porque les incomoda su visión, ¿no? Aunque no crean, sus ojos también ven. Entonces nosotros vemos hasta este punto que esas criaturas que se cree que no tienen vida, miren, es un mundo completo. Lo primero que se desarrolla es el principio de la vida, que es el corazón y la sangre. Y después de eso, ¿cómo podemos decir a alguien que no tiene vida? Alguien que juega, alguien que huele, alguien que aprende, alguien que tiene sueños, alguien que tiene hasta erecciones. Una cantidad de cosas que están ocurriendo allí dentro del organismo. Es un mundo aparte, pero es un mundo de una criatura que ya tiene vida y se está desarrollando
Eh, Obviamente en algunos casos bien, en otros mal, pero de todos modos ese organismo que está allí tiene vida y tanta vida como la podemos tener nosotros, como la puedes tener tú, como la puedo tener yo. Todos los sentimientos que nosotros podamos imaginar, ellos lo sienten, desde reír hasta llorar, desde sentirse en una fase de juegos hasta en un tiempo de relax. Pueden ver, pueden palpar. ¿Qué les hace falta? Realmente solamente nacer, pero viven en un mundo, en su mundo, y en ese mundo ya son criaturas vivientes. Desde la segunda semana ya el corazón existe y a los 20 días ya la sangre empieza a fluir. Gloria al Señor. Esto nos lleva a mirar ciertos aspectos que son los que quería tocar esta noche referente a esto. ¿Cómo a estas criaturas o a estos seres que se les dice que no tienen vida pueden ser en cualquier momento quitados de ese mundo? Pueden ser abortados. Dice allí, les saqué una lectura de un diario y de un estudio que se realizó. Dice el enero 3 del 2020, o sea, de este año, enero 3. Mira el título que dice: más de 42 millones de abortos se realizaron en el mundo en el año 2019. Y debajo en el subtítulo, por si no lo alcanzan a leer, dice: la cifra lo convierte en la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, si ustedes pensaron que la principal causa de la muerte era el ataque al corazón, o el cáncer, o la diabetes, o cosas así, se equivocaron. Porque la principal causa de muerte en el mundo son los abortos. 42 millones de abortos realizados durante el año 2019. Y nosotros estamos angustiados porque en el caso de Colombia, hoy llevamos 40.900 muertes por COVID-19. O en el mundo, si sumamos el mundo, hay en la actualidad 1.700.000 y un poquito de muertos. Es decir, ni 2 millones durante este año. Y paramos el mundo y se establece aquí una serie de normas acerca de lo que se puede o no se puede hacer solamente porque han muerto 2 millones de personas a raíz del COVID-19. Pero no dicen nada, ni el mundo dice nada acerca de 42 millones que mueren al año a través del aborto. Es bien contradictorio el ser humano, ¿verdad? Cuando las cosas se buscan favorecer a unos cuantos, entonces ya parece que las leyes ahí no existiesen. Hay una incongruencia total. ¿Qué podría uno comparar entre 42 millones y 2 millones? Y sin embargo, con los 2 millones hay un total caos en el mundo hoy en día. A favor del aborto, dice allí: esta estadística, que es una que se ve por allí, muestra el porcentaje de la población a favor de permitir el aborto siempre que la mujer lo desee. Esto fue en el 2018 por países. Hay una estadística que la vamos a mirar ahorita que muestra cómo están a favor del aborto en varios países del mundo. La mayoría de países del mundo, por no decir el mundo entero, están a favor de lo que es el aborto. Pero no solamente el aborto intencionado o llevado por causas que de pronto podríamos decir que fuesen justas. Cuando hablo de esto de justas, se menciona, digamos, que tengan implicaciones en la salud o del bebé o de la mamá. Es decir, si hay un problema donde de pronto puede y tiene riesgo la vida de la madre o del bebé, se pueden interrumpir el nacimiento o el desarrollo de esa criatura. Pero también existe otra, por ejemplo, las violaciones. Hay mujeres que han sido violadas y obviamente esa criatura no se quiere que nazca. Digamos que esos son puntos
que se pueden tener en consideración en el momento de hacer un aborto. Sin embargo, en este estudio que hicieron, aparte de eso, se tuvieron en cuenta solamente el hecho de que la mujer quisiera abortar por cualquier situación. Por cualquier situación que sea, iba a abortar. Pues se sacó, mire, en este estudio que el 67% de la población que se encuestó en Suecia, que es uno de los países que está a la vanguardia de lo que es el aborto, se mostraron a favor de que en cualquier circunstancia, sin importar la que sea, se podía hacer el aborto. Después de esa siguió Francia con un 64% y el Reino Unido, Inglaterra con el 59%. Están a favor de que se haga el aborto sin importar la circunstancia que sea, solamente el deseo de parte de la mujer de poder abortar. Después siguió España con un 59%. Estos son los países principalmente, no puse todo el ranking, ustedes lo pueden chequear por allí. Ya le digo, yo les voy a dar los links para que ustedes puedan entrar y mirar donde hice las investigaciones. La mayoría de países europeos, todos están en la parte alta de quienes están a favor del aborto. Después sigue por allí China, Estados Unidos y otros países. Realmente los latinos es donde menos se ve. Pero en Europa el mínimo está en 50%. El resto de los países siguen de ahí hacia arriba. Y son los países que promueven más el hecho de estar a favor del aborto. No sé si tenga acá. A ver. Ah, sí. Tengo aquí, digamos, un cuadro donde se muestra los países que están en contra del aborto. O sea, los países que no quieren que el aborto se dé. Sudáfrica es el país que está más en contra y existe el 18% de la población. Imagínense, es el 18%, de todos modos no es una gran cantidad de gente. Y es el país que está a la cabeza de ir en contra del aborto. Detrás de eso están justamente países latinos, Perú, Colombia, México y más atrásito Brasil. Son países que están a la vanguardia de ir en contra del aborto. Sin embargo, miren la cifra que aparece. 14% de la población, nada más, que está en contra. Imagínense, hay un 86% de población que no ha dado su veredicto si lo quieren o no lo quieren, pero generalmente la mayoría están a favor de que sea el aborto hecho sin penalizarse legalmente. Son cifras realmente alarmantes de las que se dan. Razones, ahí es donde están las razones por qué las mujeres desean abortar, o las personas, ya sea en pareja o lo que sea, deciden tener un aborto. Miren las razones que se dan. 51.6% son sociales. Ejemplo, el que dirán, el ser apartado de la sociedad o cualquier cosa que ocurra. 51%. 22.8% son por razones económicas. Mujeres que por alguna circunstancia o parejas que por alguna circunstancia conciben un hijo, pero después se dan cuenta que no pueden sostener esa criatura y deciden entonces que lo mejor es abortarla. 14.3% son razones familiares. La familia no quiere que la muchacha esté embarazada o que la pareja decidan tener una criatura. 5% son de la salud, 3.3% personales y 2.2% son por violaciones. En esta estadística lo que quiero ver es que mire los dos puntos, digamos que podrían ser dos razones justas por las cuales las mujeres podrían abortar, que son la de la salud, que mencionamos anteriormente, y el tipo de las violaciones. Entre las dos suman 8%. 8% nada más. Es decir, que el resto, el 92%, casi pongamos el 90% de los abortos son realmente por razones que desean solamente las personas hacer. Pero no son razones justas para tener un aborto. Y sin embargo, se siguen haciendo. Imagínense, 42 millones de abortos. Estuve viendo otra estadística del 2010 al 2014, una estadística donde mostraba que incluso los abortos llegaron a subir hasta los 51 millones al año. 51 millones de abortos.
Es impresionante la cantidad de abortos que hay a través de los años y de cómo hay una fluctuación, suben y bajan, pero digamos en el caso del año pasado, 2019, 42 millones de abortos. Y eso de los que no sé si se conocerán abortos o no. Bien, estas son las páginas donde les digo que saqué las informaciones. Ustedes las pueden tomar por allí y revisarlas para ver de dónde salió esta explicación. Quiero que veamos, hace de semanas, un par de semanas, recuerdo exactamente, pero en Argentina yo creo que ustedes vieron que se promulgó la ley del aborto y estaban las mujeres allí expectantes esperando a ver los diputados que sacaban. Eso fue como esperarlo en un partido de fútbol, o yo no sé, en cualquier reunión, todos ahí esperando a ver qué iba a decir. Cuando contaron los votos y salió a favor en Argentina, entonces no va a ser penalizado el aborto, ya lo votaron a favor. Hace 2 semanas salió. Veamos el video del momento en que aprueban el aborto en Argentina. Perdón, antes de que veamos ese video, quiero que miremos el video que les estoy pasando allí. Es de lo que es un aborto, de qué se trata un aborto. Miremos ese videito primero y luego vamos al otro. ¿De qué se trata un aborto? Porque ahí nos va a dar una explicación qué es lo que se hace allí. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or a leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines. Lo que menciona allí o lo que está diciendo el video justamente es la forma en que se hace el aborto, ¿no? Tienen que meter un catéter allí y entonces empiezan a sacar ese embrión es pedazo por pedazo. Incluso menciona que el tronco es una de las partes más complicadas de sacar. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortion El primer video de lo que se ve allí, el embrión moviéndose dentro del útero y una mujer estando, es una reflexión que se hace, lo subieron en TikTok, es una reflexión que se hace justamente de lo que podría experimentar un bebé, ¿no? Como el bebé al sentir el catéter con que lo van a sacar, él trata de rechazarlo. Y después como la máquina empieza a succionar todas esas partes, ¿no? Realmente el bebé es destruido, es sacado a pedazos, es lo que se ve en ese video, que es más o menos como ocurre y lo que es un aborto. La destrucción de una vida, porque como vimos anteriormente, es un ser que ya tiene vida. Desde el mismo momento en que nace, que tiene su corazoncito, que empieza a fluir de la sangre, lo que yo les he tratado de explicar es justamente es que tiene tantos sentimientos como los tenemos tú y yo. Incluso, esto no lo alcancé creo, a poner dentro del estudio, pero si no estoy mal, la semana pasada en el Tiempo salió una crónica donde dice que los médicos llegaron a la conclusión que los niños sienten dolor también, que ellos hacen muecas cuando cuando son golpeados dentro del vientre o ocurre algo así, ellos sienten dolor porque hacen expresiones. Veamos ahora sí el video de cuando se aprobó la ley del aborto en Argentina. Votos afirmativos.
un tratamiento, de un expediente. Es la celebración de acabar con la vida de un ser humano. Eso es lo que se ve allí. ¿Qué forma, no? Como si celebrara cualquier triunfo de cualquier evento o lo que fuese. Pero así es como la gente lo toma. El hecho de apoyar una ley a favor del aborto. Quiero que veamos otro videito acerca de aquellos justamente de los que no pueden hablar, de los que no pueden protestar, de los que quizás no pueden celebrar el hecho de que se ha quitado el aborto. Vamos a ese video. Smile for Mama, Colton Shane. Smiles for Mama. Smile for Daddy, buddy. My arms. Bien, la enseñanza cuando me la entregó el pastor para hoy, justo 24 de diciembre, y cuando muchos de pronto pensaban que la enseñanza les iba a hablar de Reyes Magos y de la estrella, no sé qué, son temas que ya hemos hablado y que hay bastante material por ahí, por eso no lo quise tocar, pero sí quise tocar este punto o este tema, porque me parece que supuestamente hoy el mundo celebra la vida, el nacimiento de un ser,
Y me parece tan incongruente el hecho de que mientras se celebre la vida en un momento, también se celebre con mayor euforia la muerte de un ser. Lo único que he querido buscar a través de esto hoy es mostrar que esa criatura a la que supuestamente le dicen no tiene vida, realmente es algo bien contradictorio, porque la vida empieza después de la misma concepción. Lo que quise mostrar a través de la enseñanza fue cómo ese ser que supuestamente no siente, siente de todo. Siente dolor, siente tristeza, siente alegría, aprende, juega, desarrolla sus sentidos, el olor, el olfato. Es decir, es una vida. Lo único es que está en un mundo diferente al que nosotros tenemos acá. Pero es una vida y por lo cual debería de respetarse. El llamado simplemente es ese. Si celebramos hoy la vida, la mejor forma de celebrar la vida es diciendo no al aborto. La misma palabra lo enseña allí en Mateo y lo mismo lo dijo en el Antiguo Testamento, allí en las leyes que le entregaron a Moisés. No matarás. Y un ser de esos ya tiene vida desde el momento en que ha sido concebido. Como lo mencionamos anteriormente, existen formas de poderse evitar un embarazo. Bastantes formas existen para poderse evitar. Y segundo, si llegado el momento de que el embarazo hay que interrumpirlo por alguna circunstancia, también existen las leyes que protegen para que eso no se lleve a cabo. Pero no existe un motivo justo para que una criatura de estas sea asesinada y en una forma tan vil como lo es, sin poder protestar. Gloria al Señor. Bien, voy a recordarles los horarios que estamos teniendo para nuestros enseñanzas y estudios acerca de la palabra del Señor. Martes y jueves a las 7 de la noche tenemos nuestras reuniones. Sábado 8:30. Esta semana, no lo olviden, esta semana no tendremos esa reunión de las 8:30. ¿Por qué? Porque habrá cafecito. Sí, nuestro último cafecito del año. 5 de la tarde, espero que me acompañen. Estaremos con el último cafecito de este año, este sábado. Domingo, nuestro servicio a las 9 de la mañana. Tiempos de oración, 5 de la mañana. La mejor forma de comenzar es poniendo nuestro día en las manos del Señor y nuestra semana en las manos de Dios. Después de que nosotros todo lo pongamos y empecemos con el Señor, esté seguro que todo nos irá bien, así nosotros no nos parezca, pero todo estará bien. Lunes 5 de la mañana, martes, miércoles y viernes 9 a 10 de la mañana tendremos nuestros encuentros de oración. En el Espíritu nos unimos orando y cubriéndonos unos con otros, así como nuestros ayunos que estamos teniendo por familias cada uno de los días. Somos responsables de nosotros presentar ante el Señor a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Cubriéndonos a través de la oración y el ayuno. Es decir, cada familia entonces tiene un día asignado, lo hemos elegido, cada uno ha sido una decisión propia de tomar un día, entonces lo respetamos, vamos al ayuno y cubrimos a nuestra iglesia. Todos los que se quieran unir, que no estén allí involucrados, únanse cualquier día, tómense en mediodía, lo que sea, aparten un tiempo para el Señor. Esa es una forma de estar fortalecidos en contra de las acechanzas del enemigo. Quiero terminar con esta porción de la palabra del Señor que nos habla justamente de eso. Salmo 139 del versículo 13 al 15. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en lo secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Desde el mismo vientre de nuestra madre, aún el Señor allí nos tenía en su corazón. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.